Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. Que el Señor nos ayude el día de hoy y bendigo al Señor, le doy gracias por esta oportunidad, esta gran bendición y esta gran responsabilidad que me permite de predicar su palabra. Amén. Sean todos bienvenidos a celebrar este servicio de adoración en el cual nos encontramos y nos retroalimentamos con la eterna palabra del Señor. Hoy voy a continuar exponiendo la carta del apóstol Pablo, como así lo vengo haciendo de aquí hace ya un gran rato. Así que tome su libro, el gran libro, la Biblia, y lo abrimos en el capítulo 4, versículo del 9 al 17. Ahí está el bloque epistolar del día de hoy, en el cual el Señor nos hablará por su gracia. Romanos capítulo 4, versículo del 9 al 17. El último mensaje que predicamos acá fue Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 8. ¿Recuerdan? Ahora vamos a continuar. El sermón del día de hoy lo he titulado La salvación no es por obras. Amén. Una verdad que en esta iglesia ya se sabe. Gloria a Dios. Pero creo que es un título idóneo a, ¿cómo se llama? Tomen asiento nomás y vamos a dar una introducción. Creo que es un título idóneo a los 9 versículos que vamos a mostrar y vamos a tratar de exponer el día de hoy. Bien, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Hace un tiempo atrás, el presidente Gabriel Boric se encontró envuelto en una polémica porque realizó unos indultos a unos delincuentes. ¿Se acuerdan? Él indultó a 13 delincuentes, si no me equivoco. Esto trajo una gran polémica mediática a través de los canales comunicacionales hegemónicos, como también los canales alternativos, las redes sociales. Por esta acción, el presidente Gabriel Boric fue cuestionado ampliamente, básicamente por todo el espectro político de nuestra nación. ¿Ya? El indulto, estimados, es una facultad que nuestro marco jurídico le da a los presidentes. Desde la misma Constitución para acá. De hecho, hay una ley que fija las normas generales para conceder indultos particulares, la ley 18.050, que fue publicada en el año 1981, y en su artículo 1 dice lo siguiente, quiero que tomen atención. Toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al presidente de la República que le otorgue gracia de indulto. Esa es la palabra clave que yo quiero que retenga. Que le otorgue la gracia del indulto siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento. Esta ley también tiene un reglamento. El reglamento 1542. Ya. Lo que quiero extraer de este artículo específico es la palabra gracia de indulto. La palabra gracia para nosotros es muy familiar. Obviamente aquí está siendo usada en un aspecto jurídico, específicamente en esta ley. El presidente de la República acá en Chile tiene esa facultad de indultar. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el indulto no es gracia en términos absolutos porque las personas tienen que cumplir ciertos requisitos. Amén. Es por esa razón que se cuestionó a Gabriel Boric de que indultó a gente que no cumplía estos requisitos. ¿Se entiende? Amén. Por eso se vio envuelto en esta polémica. Es decir, Gabriel Boric en alguna medida hizo un uso incorrecto de la lógica jurídica del indulto, no obstante, se acercó un poquito
al concepto de gracia soteriológica. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque la gracia en materia de salvación, la única condición es la fe sola. Amén. Para tener gracia de Dios no necesitas cumplir requisitos. ¿Me siguen? Amén. Bien. Entonces, se cuestionó al presidente Gabriel Boric. Con esto yo no estoy haciendo una apología de la acción de Gabriel Boric, porque él realmente actuó mal de acuerdo a la lógica jurídica. Sin embargo, traje esta experiencia a colación debido al sermón que pretendo predicar hoy por la gracia de Dios. ¿Ya? En esa dirección, ahora sí les voy a invitar que vayamos a Romanos capítulo 4, versículo del 9 hacia adelante. Si gusta se pone de pie, vamos a darle. Capítulo 4 de Romanos, versículo 9 al 17, dice así en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Repito, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tomen así. Tenemos delante de nosotros 9 versículos y voy a ver la hora, son las 20 para las 5. A ver, tenemos 9 versículos delante de nosotros. Yendo a la yugular, como decimos en términos coloquiales en Chile, desde el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21 del libro de Romanos, Pablo esgrime la doctrina de la justificación por la fe. Capítulo 3, versículo 21, a capítulo 5, versículo 21, está el segmento donde Pablo esgrime y desarrolla la doctrina de la justificación por la fe. Lo que teológicamente llamamos sola fide o sola fe. Estamos hoy en el capítulo 4, versículo 9 al 17.
Y aquí vamos a aprender tres cosas fundamentales. Primer punto, la salvación no es por la circuncisión. Es lo primero que vamos a entender. La salvación no es por la circuncisión. Versículos 9, 10, 11 y 12. En esos versículos vamos a ver ese primer punto. La salvación no es por la circuncisión. Versículo 13 y 14, vamos a ver el punto 13, 14 y 15. Vamos a ver el punto 2, que es la salvación no es por la ley. La salvación no es por la ley. Y en los últimos dos versículos, versículos 4:16 y 4:17, vamos a ver la salvación es por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe. A este sermón lo he titulado La salvación no es por obra. Y lo he expresado en forma negativa, porque podría haberlo expresado en forma positiva. En forma positiva sería la salvación es por gracia. Pero quise ponerlo en forma negativa y decir la salvación no es por obra. Ambos títulos hubieran estado bien, pero me quedé con el segundo por una apreciación personal que quizás se den cuenta cuando termine de exponer esto. A ver, en estos tres puntos tenemos tres palabras de la cual extraeremos teología el día de hoy. Y se las voy a decir en griego solamente para que lo retengan. La primera palabra es peristonem, que significa circuncisión. Peristomen, circuncisión. Así que capture la palabra circuncisión, primera palabra. La segunda palabra es nomou, que es ley. Circuncisión, ley. Circuncisión, ley. Si Dios quiere, los hermanos que viajan se van a ir con estas tres palabras, no la olviden. Circuncisión y ley. Palabra número 3, pisteos, fe. Fe. Estas tres palabras. Circuncisión, ley y fe. Son características de los tres puntos que vamos a ver. ¿Ya? Y vamos a ver también una última palabra que ya de perogrullo, que es la palabra sharim, que es la palabra gracia. Podríamos añadir una pregunta pedagógica. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. De hecho, muchas expresiones religiosas en el mundo dicen que la salvación es por gracia. Los arminianos dicen que la salvación es por gracia. Los calvinistas dicen que la salvación es por gracia. Los grupos renovados dicen que la salvación es por gracia. El mundo católico dice que la salvación es por gracia. ¿Quién tendrá la razón? La Biblia tiene la razón. Ahora, vamos a ver el medio por cual se obtiene la salvación. La salvación es por gracia, eso está claro. Pero el medio para obtener esa gracia es de lo cual veremos hoy. ¿Cuál es el medio? ¿El medio es la circuncisión? ¿El medio es la ley? ¿O el medio es la fe sola? ¿Cómo obtengo la gracia de la salvación? Ahí está la diferencia entre muchos que dicen que la salvación es por gracia. Ahí está la diferencia, estimados. Entonces, vamos a comenzar con los primeros versículos, los primeros 4 versículos. El primer punto dice: la salvación no es por la circuncisión. Hemos hablado en otras ocasiones de esta cuestión a grandes rasgos. La circuncisión en el judaísmo era cortar el prepucio del miembro viril del hombre, del pene. Era un rito en el judaísmo. Era un sello que el pueblo judío tenía en el sentido de pertenecer al pueblo del pacto. Era también algo que los identificaba como nación. Traía orgullo espiritual a todo judío que tenía esta marca.
¿cierto? Pero el versículo 9 dice lo siguiente, mire, dice, hace una pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. A ver, los de la circuncisión son los judíos aquí, y los de la incircuncisión básicamente los gentiles, los que no practicaban la circuncisión. Dos grandes grupos, judíos y gentiles. Los judíos son la circuncisión y los no judíos son la incircuncisión. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, pregunta Pablo, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham fue justificado por fe, con eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham fue justificado por fe. Nadie discute eso. La universalidad de la bienaventuranza. Nosotros concluimos que tanto circuncidados como no incircuncidados tienen el mismo camino para ser salvos. La fe, eso lo sabemos. Entonces esta bienaventuranza es universal, tanto para judíos como para gentiles. No universal en el sentido de que efectivamente todos terminarán siendo salvos, sino que tanto para el judío como para el no judío hay un solo camino, que es creer en Jesucristo. Ahora, el ejemplo que está dando Pablo aquí es Abraham. Está acudiendo al contexto del Antiguo Testamento, está aludiendo a una experiencia de su historia. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque, la palabra porque aquí hay una razón, porque decimos, o sea, la teología que se decía en ese tiempo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahí están apelando básicamente a Génesis capítulo 15, versículo 6, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, cuando Abraham creyó fue justificado. Y eso aparece en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Entonces, eso es lo que decimos, en eso estaban de acuerdo. Abraham fue justificado, amén. Ahora, si seguimos la narrativa del texto y pasamos al versículo 10, dice, ¿cómo pues le fue contada? O sea, ¿estamos de acuerdo que le fue contada por justicia? Estamos de acuerdo que a Abraham su fe le fue contada por justicia, ¿cierto? Pero la pregunta que viene dice, ¿cómo pues le fue contada? O sea, no está poniendo en duda de que le fue contada, sino que está preguntando el cómo. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Ahí está la pregunta. Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, Dios le envía que tenía que circuncidar. En el capítulo 17 de Génesis, que dice así, mire, Génesis capítulo 17, del versículo 10 al 14, dice, escuche, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado, todo varón de entre vosotros circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de tu pueblo, ha violado mi pacto. ¿La fe de Abraham le fue contada por justicia? Amén. ¿Cómo le fue contada por justicia? ¿Cuando estaba incircuncidado? ¿O cuando estaba circuncidado? Pablo apela a un argumento histórico de la historia de Abraham. Sabemos que Abraham en el capítulo 15, versículo 6, su fe le fue contada por justicia.
y que fue circuncidado después en el capítulo 17. ¿Me está entendiendo? La respuesta es que Abraham fue justificado por la fe siendo un incircunciso. ¿Me está entendiendo? Es decir, los creyentes, los salvos no son justificados. Los impíos que creen son justificados. ¿Me está siguiendo? Entonces, el texto dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? El texto responde, no en la circuncisión. El texto está diciendo, no fue justificado cuando se circuncidó, sino en la incircuncisión, dice el texto. ¿Sabía usted que cuando Abraham fue justificado en el capítulo 15, versículo 6, hasta el capítulo 17 de Génesis pasaron 14 años al menos? O sea que Abraham fue justificado por la fe sola 14 años antes de ser circuncidado. Era un incircunciso. Ese es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es, ¿se entiende? Que entonces la justificación por fe no es por la circuncisión. La circuncisión significa el rito, el ritual. O sea, Abraham no fue justificado por ritual. Pero esto que está diciendo Pablo pega contra la sensibilidad judía de su tiempo, porque ellos cultural y folclóricamente tenían a Abraham como un gran personaje que había sido justificado por sus obras y por su circuncisión. Entonces Pablo, al decir esto, es un golpe mortal a lo que creían. ¿Me sigue? Violó el espíritu cultural y folclórico de su tiempo al decirle no. No es por la circuncisión que Abraham fue justificado, sino que 14 años antes, cuando era incircunciso, ahí fue justificado. Génesis 15:6. Y el texto responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11 y 12 sigue diciendo, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, ¿por qué Abraham fue justificado antes de estar circuncidado? Para que no solamente sea padre de los que están circuncidados, sino que también nosotros los gentiles que creamos sin estar circuncidados también sea nuestro padre. Por eso que Abraham es padre de aquellos judíos que creen, pero Abraham también es padre de aquellos gentiles como nosotros que creemos. Somos hijos de Abraham en el sentido de la comunidad de la fe. Eso no significa que somos israelitas espirituales, como dice la gran mayoría de los reformados. No. Ahora, ¿sabía usted que el creyente tiene al menos una triple paternidad? ¿Sí? Dejando de lado nuestros padres, que conocemos, nuestros padres, también el creyente es hijo de Dios espiritualmente por la regeneración. Pero el creyente también es hijo de Abraham por la comunidad de la fe. Pero el creyente también es hijo del que le predicó el Evangelio y de aquellos que le engendraron en el Evangelio. Por eso que Pablo era padre. Eso no significa avalar el concepto de la paternidad espiritual que hablan los movimientos renovados, como el movimiento apostólico y profético, que se afiebran. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, este primer punto, la tesis de este primer punto es que la salvación no es por la circuncisión, no es por el ritual.
El primer punto está claro, Amén. ¿cierto? Pasemos al segundo punto. La salvación no es por la ley. Hermano, la ley se refiere aquí al pacto mosaico, a los 613 mandamientos, al decálogo. La ley vino al menos 430 años después de que Abraham fue circuncidado. ¿Me está siguiendo? Cronológicamente hablando. Entonces el texto dice, el 4.13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí cuando hablamos de la promesa o de la herencia, hablamos de la dimensión universal del pacto abrahámico, de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, la parte de la salvación. ¿Me captan? ¿Es por la ley? ¿La salvación es por la ley? ¿Es por el cumplimiento de los 613 mandamientos? No. Pablo sigue diciendo que es por la fe. Aquí la ley la podríamos resumir en obras. O sea, que la salvación no es por el ritual de la circuncisión, pero la salvación tampoco es por el cumplimiento de la ley, es decir, las obras. Ahí resumimos los dos primeros puntos. La salvación no es por el ritual, ni la salvación es por las obras. Entonces el texto dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sino por la justicia de la fe. Como dice Romanos 3:21, que da comienzo a la justificación por la fe. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo lo revolucionario de la teología de Pablo, que rompía contra el espíritu folclórico y teológico del judaísmo de su tiempo? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento está de acuerdo con la predicación paulina. Sigamos leyendo. Versículo 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuando decimos que la salvación no es por la ley, no estamos diciendo que la ley no tenga un propósito, lo tiene. Pero la ley es el sicario de Dios. La ley es el asesino de Dios. La ley es la letra que mata. La ley es, hermano, el francotirador de Dios. La ley nunca va a fallar como falló aquel que quería matar a Trump. La ley no falla, la ley donde pone el ojo pone la bala. Porque la ley nos hace conscientes de que estamos muertos en delitos y pecados. La ley nos hace conscientes de que somos pecadores. La ley nos revela la santidad de Dios. La ley es el látigo de Dios que golpea al mundo. La ley nos hace conscientes de que en nosotros no hay nada que sirva. Que somos pecadores, pecadores y pecadores. Entonces ahí tenemos el segundo punto. La salvación no es por la ley. De manera rápida hemos visto que la salvación no es por el ritual ni por las obras. No es por la circuncisión ni por la ley. Punto 3. La salvación es por medio de la fe. ¿Me están entendiendo lo importante, hermano, de entender esto? Porque si usted, mire, usted puede desconocer todo lo demás que dice la Biblia. Esto es lo más importante. Porque esto, con esta verdad, usted puede discriminar a aquellos que están vendiendo o predicando el verdadero evangelio o a aquellos que le quieren vender la pomada. Esta es la batalla de las batallas. Dice Romanos 4:16, dice, por tanto, mire lo que está tratando de decir aquí o lo que está diciendo directamente. Es decir, debido a que la salvación no es por el ritual de la circuncisión, primer punto, y debido también a que la salvación no es por la ley, no es por las obras, segundo punto. Entendiendo eso, el texto dice, por tanto. Ya que entendiste eso, entonces, por tanto,
Por tanto, es por fe. Es por fe para que sea por gracia. ¿Están entendiendo el punto, hermanos? Gloria a Dios. Porque muchos predican la gracia. A mí no me sorprende que la gente predique de la gracia. Yo pongo cuidado en el medio que me están predicando. Esa es la causa instrumental de la reforma protestante, sola fide. Si la Iglesia Católica igual dice predicar un evangelio por gracia. El asunto es, ¿cuál es el medio? Entonces algunos ponen fórmulas como la fe no es suficiente. ¿Me capta? Sino que le añaden algo a la fe. Y hay otros que a lo mejor no le añaden algo a la fe visiblemente hablando, pero inyectan algo a la fe para adulterarla. Ojo. Entonces, por tanto es por fe para que sea por gracia. A fin, o sea, con el propósito a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. ¡Wow! Decíamos que si queríamos buscar la justificación por el cumplimiento de la ley, entonces la fe es vana y la promesa es vana. Si alguien busca la gracia con el medio equivocado, hace nula la promesa abrámica. El versículo 17 dice, como está escrito, aquí apela al Antiguo Testamento, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, el mundo está muerto en delitos y pecados, amén. Déjeme decirle que el ritual no resucita a esos muertos. La circuncisión no levanta a los muertos. La ley tampoco levanta a los muertos. Los 613 mandamientos no levantan al que está muerto. Solo la sola fide levanta a los muertos. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando se predica el verdadero medio de la salvación, entonces puede haber verdadera salvación. Solo ahí puede haber resurrección espiritual. Y pasa la persona de muerte a vida, de perdición a salvación, porque es justificado como una declaración forense por Dios. Gloria a Dios. He expuesto de manera muy corta estos 9 versículos. Amén. Pero estamos allá. Estamos en el primer siglo. Yo todavía no he vuelto a este siglo. No hemos hecho aplicaciones, independientemente de las aplicaciones indirectas que ya Dios está haciendo. Pero una aplicación directa por el predicador no ha sido llevada a cabo. Así que pasemos ahora a la aplicación. Porque tenemos clara la teología. Ahora apliquemos a nuestro mundo contemporáneo el espíritu de lo que hemos enseñado, traigámoslo y apliquémoslo hoy a nuestra realidad. Hoy, en nuestra realidad, tenemos los típicos arminianos y calvinistas, que son los grupos más representativos. No son los únicos. Ojo, no son los únicos, pero son los más representativos. Si usamos etiquetas, usamos la etiqueta de Arminio y de Calvino, pero la cuestión va más allá de Calvino y más allá de Arminio. La cuestión es analizar el tema de fondo para saber qué dicen con respecto al medio. Para ver qué dicen con respecto a la obtención de la gracia. ¿Cuál es el medio que nos están proponiendo? El arminiano, con sus diferencias, porque igual hay varios arminianismos, nos están diciendo que básicamente es por elegir a Cristo, por el libre albedrío. Me están cambiando el medio de la sola fe. ¿Me están siguiendo? Aunque ellos me digan que la salvación es por fe y aunque ellos me digan que es por gracia. Respeto a los diferentes arminianismos que hay dentro. Pero en general, el asunto es, cuando se encuentre con un arminiano, aunque a veces a lo mejor no va a saber que es arminiano, pero la pregunta es, ¿cómo obtengo la gracia?
Esa es la pregunta que debe hacer usted. O como le preguntaron allá en Hechos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Los remedios y las recetas son muchas en el mercado religioso. Pero ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Debo caminar por la cabeza? ¿Debo caminar por atrás? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la gran verdad al final del día. Si Dios me diera la oportunidad de olvidarme de todo el conocimiento teológico que tengo, yo le diría, amén, Señor, pero esa parte no quiero olvidarla. Esa parte no quiero olvidarla. Acá ya en Efesios 2, 8, 9, Pablo lo dice de manera explícita. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está explícito. Ahí está la tesis de Pablo. Entonces, este sermón, la proposición o el resumen de este sermón es que la salvación no es por la circuncisión ni el ritual, no es por la ley, no es por las obras, sino por medio de la fe sola. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje que tienen que llevarse los hermanos. No importa lo que les vendan acá o lo que les vendan allá, en materia espiritual. Ahora, hoy, no sé si el hermano Franco puede... Ya no importa. Aplicación. Estamos bien dentro de aquí. Aplicación. Hermano, mire. Satanás tiene dos grandes estrategias en las cuales quiere vender la pomada a la iglesia o al mundo. O en cualquier estrategia de guerra hay dos grandes estrategias bien pronunciadas. Una, ataques externos y ataques internos. El enemigo o ataca de afuera o se infiltra. El ataque más agudo es el ataque de infiltración. ¿Se acuerdan del caballo de Troya? Ahí hay una buena historia. Por años acá en Chile, dejando las excepciones fuera, porque Dios siempre ha hecho su obra en Chile, pero acá en Chile por años, nos hemos dado cuenta que básicamente no se predicaba el Evangelio. Incluso dentro del contexto del mundo pentecostal, dejo fuera las excepciones. Ojo, Dios siempre ha salvado. Pero en general, nosotros somos testigos, conscientes de que no se predicaba el Evangelio, se predicaba de cualquier cosa, pero no del Evangelio. Incluso se podría haber predicado una verdad, pero no era el Evangelio. ¿Sí? Entonces, a nivel de estrategia, ese era un plan de Satanás. Todo el mundo sabe que no se predicaba el Evangelio. Era un ataque externo. Ahí nacen las sectas. Las sectas no predican el Evangelio. Los testigos de Jehová, los mormones, es el ataque externo. Eso era sabido por la iglesia. Incluso más reciente, los grupos renovados, neocarismáticos, como el movimiento apostólico profético, como el movimiento de la prosperidad. Todos estos movimientos obviamente no predicaban el Evangelio. Pero ese es el ataque externo, porque son identificables, ¿me entienden? Pero de aquí a un tiempo, a través del factor de las redes sociales, de internet, que aparecieron desde el 92 para acá aproximadamente, después llegó la banda ancha, más rápido, y todo el mundo se metió a las redes. La iglesia fue expuesta a mucho conocimiento, a muchos recursos teológicos. Fue expuesta a muchas predicaciones por internet y por YouTube. Vino un bombardeo de conocimiento. Y una de las cosas positivas que vino fue que nuevamente el discurso del Evangelio, en menor o mayor grado, comenzó a ser central dentro de la iglesia local. Algunos se resistieron más que otros, pero lo positivo de esta ola providencial de Dios, es que la gente volvió a pensar en el Evangelio. En ese sentido, Dios usó al calvinismo
porque nos trajo a colación el término evangelio. En eso agradecemos a Dios. Gloria a su nombre por eso. Gloria por aquellos reformados. Gloria por esas conferencias y esos congresos. Nos trajeron el evangelio a que sea el tema central y que lo revisemos. ¿Me está siguiendo? Ahora, hoy en día estamos viendo otro fenómeno. Dejando las excepciones fuera, todo el mundo está hablando del evangelio. Dejando las excepciones fuera. ¿Sí o no? Incluso hasta nosotros hablamos del evangelio. Antes nosotros hablábamos del evangelio, pero era en menor escala, con muy poco entendimiento. El punto es que hoy todo el mundo habla del evangelio, hasta las sectas están hablando del evangelio. Todos están hablando del evangelio. Pero están así que hasta el diablo está hablando del evangelio. ¿Usted cree que el diablo, hoy la gente tiene más conocimiento? ¿Usted cree que el diablo va a seguir atacando desde afuera? Sí, lo va a seguir haciendo, pero ya están identificados. Ahora la estrategia es más sutil. Ahora entra el caballo de Troya. Ahora la estrategia del diablo es hablar del evangelio. Entendamos que hoy en día la estrategia de Satanás es preparar predicadores del evangelio. En esa dirección, y en algún momento quizás voy a hablar más detenidamente de esto, voy a hacer algún video, algunas cosas, porque siempre se habla del verdadero evangelio y que eso está muy bien. Hay conferencias, congresos, seminarios que están hablando del evangelio y eso está muy bien y se sigue haciendo. Pero pocas veces yo he visto congresos o seminarios que hablan de los falsos evangelios. Y en ese sentido voy a hacer una aplicación de esta verdad que hemos comprendido en estos 9 versículos. ¿Me siguen? Vamos a pasar estos 5 evangelios por el filtro de lo que acabamos de entender, por el filtro de lo que el texto nos ha dicho. No voy a hablar de cosas que evidentemente no son el evangelio. Porque esto es importante, hermano. Acompáñenme a Gálatas para hacer esta aplicación. Vamos a Gálatas. Gálatas 1:6, ¿está ahí conmigo? Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No te presentan otro evangelio y quieren pervertir el verdadero. Dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si aún nosotros o un ángel. Lo que Pablo está diciendo: si yo en otro momento, en el futuro, yo vengo a predicarles otra cosa, yo soy anatema. Si viene un ángel, si viene Gabriel, si viene el arcángel Miguel, con luces, rayos y centellas, pero viene a predicar el evangelio distinto, es anatema. ¿Me están entendiendo lo serio de esto? Entonces, a la luz de este principio, uno tiene que decir hoy: si MacArthur me trae otro evangelio, anatema. Si Freddy Angulo me trae otro evangelio, anatema. Si José Ojeda me predica otro evangelio, anatema. Si los pentecostales me predican otro evangelio, anatema. Si los calvinistas me predican otro evangelio, anatema, anatema y anatema. ¿Me está siguiendo? Entonces, dijimos en algún momento que está el evangelio en su expresión objetiva y el evangelio en su aspecto subjetivo. En lo objetivo,
Sabemos que el Evangelio básicamente es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Pero cuando el Evangelio se ofrece, se predica al hombre, el asunto es cómo yo puedo ser salvo, es decir, la parte subjetiva. ¿Cómo debe responder a aquel al cual se le ha predicado el Evangelio? En este sentido también se han propuesto muchos evangelios y están entre nosotros. Y a veces gozan de prestigio de ortodoxia. ¿Cuál era la verdad? Solo por la fe. ¿Sí o no? Miren, el primer evangelio que se propone es fe más arrepentimiento. El evangelista dice, debes tener fe, hermano, y debes arrepentirte y serás salvo. Eso es un falso evangelio, aunque tenga credenciales de ortodoxia. Quiero explicar este punto. ¿Significa entonces, hermano Freddy, que tú no debes predicar el arrepentimiento? No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que hay gente que cuando predica el arrepentimiento, ellos están definiendo el término arrepentimiento de la siguiente manera. Creen que arrepentimiento, hermanos, es sentirse mal con los pecados. Entonces lo que ellos están diciendo en el fondo es, para que puedas ser salvo, tú debes creer en Jesucristo, pero además debes sentirte mal por los pecados que has cometido. Y yo digo, ¿qué pasa con hermano? No me habla de sentirme mal, me habla de la fe, de creer en Cristo. Estoy diciendo que yo no deba sentirme mal. Si podemos sentirnos mal por los pecados, sintámonos mal, yo no estoy negando eso, pero no es una condición para ser salvo. Solo se es salvo cuando yo creo en la promesa del Cristo resucitado que murió por mis pecados, que fue mi sustituto en la cruz. No hay que añadirle a la fe. Y hay muchos que hoy gozan de credenciales ortodoxas que están predicando eso. No debemos callar porque hay un pacto de silencio. Debemos romper el espiral del silencio, aunque seamos marginados. ¿Sabe usted cuál es la espiral del silencio? En ciencias políticas se maneja la siguiente teoría. Que cuando hay un grupo de amigos, siempre hay un mensaje reinante. Y de repente siempre hay un líder que impone un mensaje. Y puede haber uno de los amigos que a lo mejor no está de acuerdo. Pero para no llevar la contraria, guarda silencio. Para no ser marginado, guarda silencio. Pero la teoría de la ciencia política dice que aquella persona que se levanta y se atreve a ir en contra del grupo, ese ha roto la espiral del silencio. Y está dispuesto a quedar solo a ser marginado, pero no a vender la verdad que cree. Si eso lo aplicamos en el contexto religioso, Dios ha llamado a los predicadores a romper la espiral del silencio, pero no por peleas de cabos chicos, sino por peleas que valen la pena pelear, mi hermano. Y el Evangelio vale la pena. Fue más arrepentimiento. Ahora, significa que yo le diga, hermano, para ser salvo usted tiene que creer y arrepentirse. Eso no está mal, yo no niego eso. Pero cuando usted predique el arrepentimiento para salvación, usted tiene que entender que arrepentimiento significa cambio de mentalidad. ¿Qué significa eso? Que si usted no creía en Cristo, cambie su mentalidad y crea en Cristo. Si usted predica el Evangelio de esa manera, es correcto predicar el arrepentimiento. ¿Me entiende? El asunto es en la dimensión de la semántica de los términos. Yo no estoy negando que predique ese arrepentimiento, pero la pregunta es, ¿qué significa para ti el arrepentimiento? Porque la Biblia, cuando usa el arrepentimiento en cuestión de salvación, siempre lo usa como sinónimo de fe, no como sinónimo de que me siento mal por mi pecado. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, entonces seríamos salvos no solo por la fe, sino por sentirnos mal. O sea, seríamos salvos por el sentimiento. Mire, nadie es salvo por el sentimiento. Por eso hay gente hoy en día que dice, no, yo no me bautizo porque yo no siento que Dios me ha cambiado. Yo no siento que soy salvo. Porque están siendo manipulados por falsas expresiones del Evangelio. La pregunta no debe ser si tú te sientes salvo o no te sientes salvo. Si te sientes salvo, amén, pero eso dura poco. Tú te puedes sentir salvo o no sentir salvo. Lo ideal es que nos sentamos salvos, pero no es lo que marca
verdad es, ¿crees en Jesucristo que murió por tus pecados y que murió como sustituto tuyo? ¿Crees eso o no crees eso? Si tú crees eso, aunque nunca te sientas salvo, Dios te salva porque Cristo es tu abogado. Por eso, debido a estas malas comprensiones, muchos han abusado y han discriminado a gente que le han llamado de que no son salvos, pero ellos creen en Cristo y incluso hasta los descarriados se van en el arrebatamiento si es que han creído en Cristo. Hasta los descarriados se van si es que realmente han creído en Cristo. ¿Estás siguiendo? Así que si alguien se va de la iglesia un rato, no diga, este no es salvo. ¿Qué sabes tú, mi hermano? ¿Qué sabes tú? Lo que un pastor debe hacer es aplicar disciplina cuando corresponda, pero no decir si es salvo o no, porque eso lo sabe el Señor. No te metas a lo que a Dios le corresponde. No sé cuánto llevo. ¿Estamos dentro de la hora? Ya. Vamos a hablar tengo 5 falsos evangelios, pero vamos a hablar de uno más, quizás no me alcance. La segunda falsa presentación del evangelio es fe más confesión pública. Fe, ¿qué dice el evangelista? Tienes que creer en Jesucristo, pero pasa adelante a la confesión pública. O sea, la fe sola no basta. Tiene que añadirse a la fe que pase adelante y confiese públicamente o a Cristo o que confiese tus pecados. Eso nos toca más de cerca, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros. Hermano, si usted quiere pasar acá adelante y hacer público sus pecados, hágalo. Yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra de que la gente pase adelante. Yo lo que estoy en contra que se predique que por pasar adelante y por hacerlo público tú eres salvo. De eso yo estoy en contra. Porque ahí el discurso es añadirle a la fe. ¿Me sigue? Así que, perdamos nuestros temores. Si usted quiere pasar a orar aquí, pasar allá, rompamos esos dogmas. Si quiere quedar atrás, quédese atrás. No hagamos doctrina de eso, ese es el punto. Yo le voy a decir una cosa, usted esté aquí o esté allá, Dios no va a escuchar igual. Aquí Dios no lo va a aquí no está más cerquita de Dios. Porque a veces se cree eso. Entonces, es una añadidura a la fe, está en contra del bloque epistolar que estoy predicando, está en contra. Porque no es por el ritual de pasar adelante. No es por la obra de confesar los pecados. Ahora, ¿significa que es malo confesar los pecados? No, hermano, es correcto. Usted debe confesar sus pecados para crecer en santificación, para crecer a la imagen de Cristo. Yo no estoy diciendo eso, pero no es condición para salvación, es condición de santificación. Un tercer evangelio sería fe más rendición al señorío de Cristo. Algunos dicen, la fe no es suficiente. De hecho, ni siquiera te lo dicen tan así. Te lo venden de manera solapada. Debes creer, pero debes abrazar a Cristo como tu Señor. Debes rendirte a Cristo. Porque solo creer, eso es una fe fácil. Eso es un evangelio liviano, te dicen. Cuando hay verdadera fe, no hay evangelios livianos en ellos. No me confunda el discipulado con la justificación. Gracia gratuita. Y de pasada, fe más imploración. Hay algunos que dicen que para ser salvos tenemos que creer, pero también tenemos que implorar. Señor, sálvame. Señor, sálvame. No, la fe no es suficiente. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Aquí estoy noche y día clamando tu nombre hasta que me salve. Yo no me paro de aquí hasta que no me salve. O sea, están añadiendo la obra de la oración. Es fe más oración, será salvo. Falso evangelio. Falso evangelio. Paul Washer ha predicado esas falsas expresiones de evangelio. Lo dije y qué. Debería ajustarnos a su teología. Por último, fe más bautismo, es el más conocido. Hay algunos que dicen que el bautismo salva. Eso es más claro, obvio que no. La obra del bautismo
Vendría siendo como la circuncisión en analogía, pero es una señal de lo que fue hecho ya. Es la expresión pública de que Dios ya te justificó. No es condición para ser justificado. Gracias y paz a vosotros. Hasta aquí dijo la predicación. Y el pastor pasa a este lugar.